Mis deseos son los correctos. He tomado la decisión correcta. Creo que son preguntas que nos hemos hecho más de una ocasión cada uno de nosotros. Después de haber tomado una decisión y haber llevado a cabo un proyecto o de iniciar un proyecto, ¿habré tomado la decisión correcta? ¿Qué y cómo podemos decidir eso como cristianos? Mi nombre es Alejandro Ríos, espero que estés de lo mejor y quiero hablarte de esas decisiones que nosotros tomamos como humanos día tras día. ¿Cómo debo decidir? Mis deseos, creo que nuestros deseos son algo tan importante que juegan un papel primordial en esto. ¿Qué es lo que yo deseo hacer? ¿Qué es lo que yo anhelo hacer? ¿Y cómo llevarme a cabo con esto? Como cristianos debemos ponernos a pensar y detenidamente tomar una decisión en base a lo que Dios quiere para nosotros. Creo que es más que lógico y lo sabemos, pero ¿cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? Es complicado. ¿Y sabes por qué es complicado? Porque los deseos de Dios la mayoría de las veces van en contra de los de nosotros. Nos dicen qué es lo que tú deseas, hazlo. Puedes lograrlo. Confía en Dios que lo vas a lograr, pero ¿es lo que Dios quiere para nosotros realmente? ¿Es la voluntad perfecta de Dios? La voluntad perfecta y la permisiva de Dios son dos totalmente distintas y creo que la que todos queremos es la perfecta, pero muchas veces seguimos y buscamos la permisiva de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Un padre le dice a su hijo que van a ir a comer. En eso el padre se ocupa, encuentra un viejo amigo y comienzan a hablar y se les va el tiempo. En eso pasa una señora con una carreta de helados y pasa otra señora con una carreta de elotes y el niño ve el elote, ve el helado y dice, papá, yo quiero uno de estos, espérate, ya voy a terminar y nos vamos. Y siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo tanto que el papá le dijo, ve y compra. El padre sabía que si el niño comía algo, él ya no iba a comer después. Pero aún así le dio. Y comió un elote, comió su helado. Estuvo feliz todo el tiempo. Sin saber que el padre lo planeaba llevar a su hamburguesería favorita. Donde habían juegos, donde podía pasarla bien, donde iba a comer una hamburguesa grande, donde iba a estar un muy buen momento. Pero él estuvo feliz, claro, pero con algo más pequeño. Muchas veces Dios es así con nosotros. Nosotros estamos tan insistentes en algo que seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y Dios nos lo da no porque sea su voluntad perfecta, sino porque es la voluntad permisiva de Él. La voluntad perfecta es algo más grande para nosotros, pero el camino es más largo, la espera es más larga y entonces ahí es donde decimos, mis deseos cuentan para cuando tome una decisión. ¿Son mis deseos los deseos de Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Y la verdad es que he aprendido esto. Mis deseos no tienen nada que ver con los deseos de Dios. Mis deseos son muy pequeños comparados con los deseos de Dios. Y escuchaba una frase que me decían antes de tomar una decisión exactamente, pensá qué es lo que querés para vos. Y esa frase se me quedó tan pegada y comencé a pensar y comencé a pensar y recordé en la Biblia donde dice que lo que yo deseo importa. Donde dice que lo que yo anhelo es lo que debo hacer, donde debo seguir mi corazón. No, Jesús le dice a un grupo de los que lo querían seguir, pero antes querían ir a enterrar a sus papás, querían despedirse de su familia, querían hacer otras cosas y les dice, aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Nuestros deseos están por debajo de los deseos de Dios y nuestras prioridades deben quedar por debajo de nuestro servicio hacia Dios. Cuando nosotros entendemos que lo que nosotros hacemos es en base a lo que Dios quiere, las preocupaciones se acaban. Sé que todo lo que estoy haciendo es para Dios y Dios va a tener el control de mi vida y yo ya no dependeré de mí mismo. Depender de nosotros es un error. ¿Quién de nosotros puede hacer algo bueno por sí solo? Claro, muchos van a decir, he logrado esto por mi camino, he logrado esto, pero no, siempre la voluntad de Dios estuvo atrás, sea perfecta o la permisiva. Nos dé Él lo que Él desea para nosotros o lo que nosotros tanto deseamos. Antes de tomar una decisión, antes de salir adelante con un proyecto, es lo que Dios quiere. Esto es mi voluntad, son mis deseos o es la voluntad de Dios.
nuestros deseos están por debajo de la voluntad de Dios. Y ahí está lo difícil. No es difícil encontrar la voluntad de Dios. Podemos leer la Biblia, hacer una oración y Dios nos hablará y nos hará sentir qué es lo que Él desea para nosotros, pero nosotros se nos complica seguir la voluntad de Dios. Es difícil. No son nuestros deseos. ¿Qué hago si no es lo que yo anhelo? Y ahí es donde puedes ver si haces o no la voluntad de Dios. Nuestros deseos, nuestros anhelos quedan en un segundo plano, pues los deseos de Dios deben ser nuestra prioridad. No es difícil encontrar la voluntad de Dios. Lo difícil es aceptarla y guiarnos en base a ella. Si tienes alguna decisión, si tienes algo que hacer, piénsalo. ¿Son mis deseos o los de Dios? Y si tu respuesta es los deseos de Dios, hazlo, sin miedo, porque Él tendrá el control. Y resumiendo esto, tus deseos no importan cuando entiendes la voluntad de Dios. Nuestros deseos y nuestros anhelos quedan en un segundo plano, porque lo primero es Dios. ¿Es difícil de hacerlo? Por supuesto. Es complicado, es lo más difícil, pero es lo que realmente vale la pena. Que Dios te bendiga.